Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy le traigo esta idea para poner nuestras agujas y alfileres. Endurecí un poco los pétalos. Ustedes pueden tejerla del color de su preferencia. Miren, le voy a mostrar por detrás. Está muy fácil de tejer. Pueden utilizarlo para hacer otro proyecto también que no sea enganchar sus agujas o alfileres. También podemos utilizarla para decorar la habitación de nuestras niñas o nietas. Así que vamos a comenzar con los materiales y luego el paso a paso. Miren, los materiales, vamos a utilizar estos colores de hilo. Son hilos de algodón mercerizado. Vamos a utilizar un poco de algodón sintético. Estos hilos son para agujeta recomendada número 2 milímetros. Vamos a utilizar esa misma. Separador. Si no tienen, pueden utilizar un alfiler, aguja lanera, tijeras y comencemos. Vamos a utilizar primero, vamos a hacer el centro de nuestra flor con este hilo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Un anillo mágico. Y vamos a subir con una cadeneta, así. Una cadeneta y vamos a hacer 6 medios puntos. Ahora voy a achicar con este hilo corto. Entonces voy a unir aquí en mi primer medio punto. Yo sé que muchos de ustedes que ven mi contenido lo saben, pero hay otras personas que son nuevas en el tema del tejido y del crochet y no saben. Otras quieren aprender y simplemente ven el video para aprender. Entonces por eso siempre recalco en mis videos algunas cosas que para ustedes seguro son ya muy esenciales. Entonces punto deslizado. Voy a subir con una cadeneta. Y ahora voy a hacer aumento. Miren de subir la cadeneta. Entonces aquí voy a hacer aumento. Aumento son 2 medios puntos en este caso. Vamos a poner el marcador aquí. Entonces aquí que vamos a cerrar. Entonces repito 2 en cada medio punto. 2 medios puntos. 1 y 2. Tiene que haber 2 en medio punto. Así que seguimos tejiendo y vuelvo ahora. Entonces 2 en medio punto. Y aquí punto deslizado. Así. Una cadeneta. Y aquí voy a hacer un medio punto. En el próximo voy a hacer un aumento. En el próximo un medio punto. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí.
Entonces en el próximo hago un aumento. Y así voy a continuar la vuelta. Entonces hice un aumento, aquí no hago aumento. Y en el próximo sí hago aumento. En total tiene que haber 18. Entonces cuenten y volvemos ahora. 18. Entonces aquí comencé con un solo medio punto, o sea, sin aumento. Entonces tengo que terminar con aumento. Eso es un indicativo de que vamos bien. Entonces, punto deslizado, una cadenita para subir. Entonces aquí, miren, este es mi primer medio punto. Voy a hacer un medio punto en el siguiente. Miren, donde hay un aumento, voy a hacer un medio punto. Y en el próximo hago el aumento. Aquí voy a aumentar cada 2 medios puntos. Vamos a poner el marcador. Entonces, un medio punto, y aquí aumento. Y así voy a seguir aumentando cada 2 medios puntos. Volvemos ahora. Terminamos aquí. En esta vuelta tiene que haber 24 medios puntos. Miren que queda redondito, no queda como con esquina a veces. Así que el proyecto va quedando bien. Una cadenita. Entonces si aquí aumenté cada 2 medios puntos, en esta vuelta voy a aumentar cada 3 medios puntos. Entonces comienzo aquí. Tengo la cadenita así. Entonces aquí un medio punto, otro medio punto, miren, le quiero dar un tip, un consejito que yo aprendí para que el círculo me quede bien perfecto. Ustedes ven aquí, voy a poner una aguja. No sé si se pueda apreciar bien. Bueno, donde hay un aumento aquí, no pueden hacer un aumento. Tienen que hacer el aumento o antes o después. Porque si no, eso va a formar que ustedes han visto círculos, quizá en el internet, que son círculos que tienen como esquinita, no quedan bien redondos. Y es por eso, porque lo hacen así. Entonces esa no es la forma correcta. Es el detallito, así yo me lo aprendí. Entonces 3. Aumenté con 2, aquí con 3. Mire, voy a aumentar. Después de ese aumento voy a aumentar aquí. De esa manera no me queda me queda perfecta el círculo. Entonces hice mi aumento. Entonces ahora 3 medios puntos. 1, 2. Vamos a desbaratar este que se quedó un hilito. Eso es normal. Que pase. Jaló un hilito. Entonces 1, 2, 3. Entonces aquí
Entonces, aumento. Seguimos. Y volvemos ahora. Entonces, miren aquí. Entonces, aumentamos. Porque comenzamos sin aumento, entonces tenemos que terminar con aumento. Entonces debe de haber 30 medio punto. Entonces aquí cerramos. Punto deslizado. Entonces miren, quedó redondito. De esta pieza vamos a tejer 2 iguales. 2 iguales. Entonces ahora, para hacer la diferencia entre esta y aquella, entonces subo con una cadenita. Hacemos medios puntos sobre cada medio punto. Así. Sin aumento y sin nada. Entonces tiene que haber 30. Pongo mi marcador aquí. ¿Verdad? Porque son 30 que hay aquí en esta vuelta, entonces vamos a hacer medio punto sobre cada medio punto. Volvemos ahora. Aquí terminamos los 30 medio puntos. Miren la forma que va cogiendo. Vamos a hacer 3 vueltas más, igual sin aumento, con punto deslizado. Y repetimos lo mismo. Medio punto sobre cada medio punto. Y volvemos ahora. Llevamos una vuelta igual. Vamos a hacer 2 o 3. Volvemos ahora. Miren. Tejí 4 vueltas sin aumento en vez de ser 3. ¿Por qué? Vamos a enganchar aguja. Miren. Aquí está. Tiene que ser, acuérdense, 30 y 30. Porque vamos a unir para entonces hacer los pétalos. Con nuestro hilo morado en mi caso. Entonces, rellenamos luego que estemos terminando. Bueno, no lo vamos a cortar. Vamos a poner ese ahí. Y este sí lo vamos a cortar. Vamos a cerrar con punto deslizado. Miren, en la cadenita donde subí. Entonces miren, qué bonito queda la unión. No se ve feo. Voy a pasarlo hacia atrás. Entonces voy a esconder un poquito para que no se me vaya a despegar con mi aguja. Con la aguja es más fácil cuando se trata de esta clase de proyecto.
Entonces miren, del lado derecho así, hacia abajo y este hacia arriba, vamos a agarrar los lacitos, 2 lacitos y 2 lacitos. Y apretamos, primer lacito, primer nudito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Este será el largo de nuestro pétalo. 6. Entonces vamos a tejer 1, 2, serían 8. Entonces, una lazada aquí. Una lazada en el próximo. 2. 3. 4. 10 puntos con una lazada para achicar un poco. Ahora sí. Entonces en el siguiente voy a coger el siguiente, voy a ir escondiendo esto. El siguiente medio punto, igual aquí, el siguiente medio punto. Entonces voy escondiendo este hilo. Voy a hacer un medio punto. Entonces ya van 2. Voy a pasar al siguiente. Al siguiente medio punto. Y aquí al siguiente medio punto de abajo simultáneamente. Con medio punto. Y voy a repetir lo mismo. 2, 3 cadenitas, 4, 5, 6. Entonces 2 para subir. Una lazada aquí. Un punto alto con una lazada. En el siguiente 2. 3 puntos altos. 4. 5. Y aquí, entonces voy a hacer un medio punto con una lazada. Y en el último, entonces aquí. Y paso al próximo para hacer un medio punto. Tengo que estar pendiente. Mirando. Es el siguiente y hago un medio punto. Y así. Entonces si voy a seguir tejiendo para terminar de hacer los pétalos. Vamos a entrar esto de a poquito.
Entonces seguimos tejiendo, miren, ya estamos terminando. Terminamos. Ahora vamos a esconder este hilo. Miren, la parte de atrás. Entonces vamos a darle la forma a nuestros pétalos. Queremos ponerle un poco de endurecedor. Aquí está nuestra margarita. Vamos a ponerle todas las agujas. Sin hilo, claro, que sea más bonita. ¿Ya les pareció el tutorial? Espero que les haya gustado. Déjame en tus comentarios qué tal te pareció. Y nos vemos en una próxima. Bye bye.